extraña, bien particular, ya que fue provocada por la pandemia, obviamente. Ahora, detectar un virus en un laboratorio no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los virus son microorganismos microscópicos, ¿ya? No los podemos ver a simple vista. Ya. Sí, va a grabar su compañero en la clase, ¿ya? Después vamos a pasársela a todos para que la puedan ver. ¿Ya? Recuerden que los virus no son visibles al microscopio de luz, al microscopio que ustedes pueden ocupar en el contexto de un laboratorio universitario. ¿Ya? Los microscopios son visibles en un microscopio electrónico. Perdón, los virus son visibles en un microscopio electrónico. Y no existen microscopios electrónicos en cada laboratorio en un campus universitario. Habrá un microscopio o dos microscopios electrónicos por universidad. ¿Ya? Entonces no es tan sencillo hacerlo. Cuando yo estuve trabajando el año pasado, estuve trabajando en el tema del diagnóstico del coronavirus durante todo el año pasado. Ahí hacíamos PCR mañana, tarde y noche. Y después de como un par de meses de estar haciendo PCR, en una discusión familiar, todos pensaban que yo estaba mirando el virus al microscopio, que de eso se trataba el PCR. Y yo les dije, no, yo no miro el virus al microscopio. De hecho, aunque tuviéramos un microscopio electrónico en cada laboratorio, no tendría mucho sentido andar mirando el virus al microscopio a cada rato. Uno no diagnostica una enfermedad mirando el virus al microscopio, al menos una enfermedad viral. Más bien, las fotos de los coronavirus que andan dando vuelta, las de microscopía electrónica, son para fines académicos más que nada. Se ocupan para papers, se ocupan para presentaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con los virus? Desde hace mucho tiempo atrás, ya, desde incluso antes que se supiera exactamente qué es lo que era eso, qué es lo que era un virus, estamos hablando del año 1892, se lograba ver que algunas células infectadas con algunos virus se producían ciertos patrones en el citoplasma de las células, ¿ya? Se podía observar las células y en esas células se producían estas inclusiones citoplasmáticas. Y de hecho parte de mi investigación tiene que ver con estas inclusiones citoplasmáticas, porque se pensaba que era una estación de basura, que el virus provocaba que la célula hiciera esto como una estación de basura. Y hoy día se sabe que no, que son lugares donde el virus se replica dentro de la célula y son visibles al microscopio de luz, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá en la historia de la virología, del diagnóstico en virología, recién hacia el año 1948 se logró crecer por primera vez virus humanos patogénicos que causan enfermedad en tejidos, en cultivos celulares, hacia el año 1948, no es tanto atrás, ¿ya? Y al año 1956 se empiezan a emplear las técnicas de tinción con anticuerpos y con fluorescencia, es decir, se puede ver una señal fluorescente en las células infectadas, se desarrollan los anticuerpos monoclonales en 1975, en 1985 se descubre la técnica de PCR, ya que en realidad más que descubrir fue inventada la técnica de PCR. Y de ahí en adelante viene todo un boom de técnicas de biología molecular, porque la PCR inicial, ¿cierto? Se comenzaron a trabajar en nuevas variantes de la PCR original y se usa hoy en día mucho, por ejemplo, el PCR en tiempo real. Y esto simplemente se incorporó en la ciencia en el año 1992. De hecho, el año 2007, por primera vez se hace el multiplex PCR, en donde ya uno no detecta un solo virus con una reacción de PCR, sino que puede detectar prácticamente todos los patógenos de interés que uno quisiera. ¿Ya? Eso se llama un multiplex PCR. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una especie de... quiero que me sigan con lo siguiente. Vamos a tener una especie de caso, ya que la idea es que nosotros podamos ir incorporando la materia a medida que vayamos aprendiéndola. Siguiendo este caso, este es un caso que podría ser perfectamente realidad. Entonces yo les coloco acá, hay 7 casos de personas que desarrollan los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria y vómitos. ¿Y qué es lo que tienen estos casos en común? Estos casos ocurren en Malasia, ya en el sudeste asiático, todos trabajadores de un criadero de cerdos y que pudieron haber estado expuestos
que en la granja donde se criaban los cerdos había una infestación con este tipo de murciélago, que es conocido como el murciélago de la fruta, o el murciélago eh, lobo volador, así le dicen de hecho. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo en algún zoológico. Entonces, así parte la historia, ¿ya? Fiebre, dolor de cabeza, nada muy particular en realidad, ¿cierto? Fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria, vómitos. Entonces, ustedes más cuando parten con esto, una misteriosa enfermedad, eh, deben empezar a hacer una búsqueda bibliográfica primero que todo, ¿cierto? Ya estamos en el sudeste asiático. ¿Qué ha pasado en el sudeste asiático? Hay una especie de seguidilla de eventos que pueden darle algunas pistas, por ejemplo, un criadero de cerdos, la presencia de los murciélagos, estamos en Malasia, entonces ustedes podrían comenzar a sospechar inmediatamente que esto se trata de una infección provocada por un virus. Pero recuerden que en la clase anterior yo les dije que nosotros conocemos menos del 5% de los virus que existen en el planeta. Ya existe una gran cantidad de virus que nosotros no conocemos y el año 2020 llegamos a conocer uno más de los virus que habitan en este planeta, que es el coronavirus tipo 2. Ya, pero así como ese virus existen probablemente cientos, quizás miles de otros coronavirus que están siendo eh, parte de la flora natural de ciertos murciélagos en China o en Asia en general. Entonces, ¿por dónde partimos acá? ¿Qué es lo que dirían ustedes? ¿Qué es lo que es esto? ¿Corona, influenza, anta, rabia, ébola? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? En el fondo es como un poco jugar a la chunta a esta altura del partido. ¿Alguien tiene alguna pista? ¿Quiere dar alguna pista? ¿Se le ocurre que podría ser? ¿O es muy temprano para decir cualquier cosa? Quizás es muy temprano para decir cualquier cosa. Dígame. Yo pensaba que a lo mejor se podrían descartar algunos virus, como por ejemplo ahí el que mencionan de la rabia, que se sabe que es como que afecta más neurológicamente más que en otras partes del cuerpo. Y Ya, podríamos ir descartando de esa manera. ya. Es una buena suposición. Ya, por sintomatología, la rabia no tendría mucho que ver acá. Eh, aunque la rabia también puede ser portada por murciélago. Entonces, por ahora, su compañero dice que podemos descartar la rabia por sintomatología, pero nos queda todo un batallón de virus posibles que podrían ser. Ahora, antes de seguir con esto, yo les quiero decir, existen en el laboratorio lo que se llaman las pruebas directas y las pruebas indirectas. Se llama directo cuando nosotros detectamos directamente algo relacionado al virus, ya sean antígenos virales, antígenos se le llama a las proteínas alguna cualquiera de las proteínas virales nosotros la podemos detectar directamente utilizando sistemas genéticos del virus, todo directo de determinación. Sin embargo, hay algunos, ¿por qué indirectos? Porque uno no detecta genético viral. ¿Se cayó? Sí, se cayó. ¿O Pucha. sale? Bueno, ¿Qué hacemos? Esperar, pues. sí, esperar supongo. Puta que vara, weón. Todo mal. Ya cabros, hagan la lista nomás y la mandamos por correo. Oigan, ¿y podrá entrar el profe solo o tendrá que dejarlo entrar el profe Víctor? Oye, una buena pregunta. Eso,
Una muy buena pregunta porque creo que tiene que dejarlo para entrar el profe Víctor. O sea, Ay, Brigio. Ojalá se haya dado cuenta que se salió nomás y no haya seguido dando la clase. Adentro, Yo creo que sí se dio cuenta. no sé, adentro. Ah, volvió. Hola, perdón, pero me desenchufé. Ni siquiera sé dónde quedé muy bien. Estaba recién explicando el tema de la detección directa e indirecta. Ya, Y se empezó a pegar y de repente desapareció. ya, porfa, disculpen, pero me mandan un chat o cualquier cosa en caso de... Bueno, profe. La detección directa, yo había dicho que era cuando uno puede detectar directamente algo, algún componente de la partícula viral, del virus, ya sea material genético o proteínas virales, que se le denomina antígenos. eh, Uno puede detectar directamente eso con diferentes técnicas, ¿ya? Entonces, por eso se llaman métodos de detección directa. O existen los métodos de detección indirecta, en donde uno no detecta algo propiamente del virus, sino que detecta lo que el virus provoca en el organismo. Y el virus, al infectar, lo que induce es una respuesta inmune en el individuo. Entonces, dentro de la respuesta inmune están los anticuerpos que genera un individuo contra la infección. Entonces, si uno detecta anticuerpos, eso se llama un método de detección indirecta, ¿ya? Entonces, dentro de los métodos de detección tenemos todos estos que tengo aquí mencionados. Tenemos pruebas directas de laboratorio, tenemos pruebas indirectas de laboratorio. Y la pregunta para ustedes, ¿por dónde partimos? ¿Qué es lo que primero hacemos con esta muestra? Ya le había dicho, nosotros partimos diciendo, hay 7 pacientes, personas que se enfermaron, y lo que podemos hacer es tomarles una muestra, nasofaringia, una muestra de sangre, etcétera, etcétera, y partimos por ahí. Pero ¿qué hacemos con esas muestras? ¿Para dónde nos vamos acá? ¿Qué es lo que piensan ustedes que podríamos utilizar para partir? ¿Alguna sugerencia? Yo les voy a dar una pista. Acá, por lo general, uno parte tratando de aislar el virus en el cultivo celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no tiene una fuente ilimitada de virus, a pesar de que hay un paciente infectado y uno puede extraer fluido de un paciente, no podemos estar constantemente recurriendo al paciente para tener la muestra del virus. Por lo tanto, lo que se hace es tratar de aislar el virus, tratar de crecer una gran cantidad de virus, y eso se hace en cultivo celular. Y esto me parece a mí que ustedes han visto parte de esto en una clase anterior, pero igual no está de recordarlo. Dígame, ¿alguien quería hablar? Entonces, los cultivos celulares para crecer virus se hacen en el laboratorio, en campanas de laboratorio que están equipadas para poder contener todo lo que se trabaja en el interior. Ven que uno solamente trabaja ingresando los brazos al interior de la zona de trabajo aquí en la campana y trabaja con los componentes, con esos líquidos que están ahí, lo vamos a ver inmediatamente, con pipeta, y todo eso nunca sale de la campana. ¿Ya? Y el operario, la persona que está trabajando, a su vez está con delantal, con elementos de protección personal, mascarilla, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de habitantes o cabinas de cultivo celular que están acá, pero básicamente clase 1, clase 2 o clase 3, todas ellas mantienen un flujo de aire constante que permite que esta zona de aquí sea una zona libre de contaminantes, una zona exclusivamente para trabajar con su virus. Ahora, como ustedes están enfrentados a un nuevo patógeno y no saben mucho de él, probablemente van a tener que elevar la categoría de laboratorio de bioseguridad en donde trabajen. Porque acá ustedes pueden ver que hay ciertas medidas de seguridad, pero no estamos hablando de una sala especial ni nada por el estilo. En cambio acá, sí, estos son laboratorios de bioseguridad de tipo 3, laboratorios de seguridad tipo 4, y aquí los ejemplos, el coronavirus, por ejemplo, se trabaja
en seguridad, bioseguridad de tipo 3, en donde el operario está completamente protegido, ¿cierto? Hay una especie de flujo de aire constante hacia la mascarilla para que no entre ningún patógeno. Eso no existía en bioseguridad 2, que era lo que veíamos recién. Y esto es una pieza completamente hermética y sellada. Lo que entra acá no sale de esta pieza a no ser que haya sido primero esterilizado, en un autoclave, por ejemplo. Ya, todo lo que está acá no debe salir sin antes ser esterilizado. En Chile, por ejemplo, existen pocos laboratorios de bioseguridad 3. Hay uno en la Universidad Católica, hay uno en el SAG, si no me equivoco, y hay uno en el ISP. Y ahí es donde se están haciendo los experimentos, los pocos experimentos que se hacen con coronavirus. No de detección, ya detección es aparte, pero trabajos se hacen en bioseguridad 3. Existe un nivel superior de bioseguridad que es bioseguridad 4, en donde ustedes ya están directamente conectados a un flujo de oxígeno y la persona está completamente hermética, no tiene contacto ni con la zona ni con nada que haya dentro de estos laboratorios de bioseguridad. No hay ningún laboratorio de bioseguridad tipo 4 en Chile, ¿ya? Diría yo en Sudamérica, no estoy seguro que haya uno en Sudamérica. Esto es más bien los de las películas, ¿cierto? Cuando ven alguna película, eh, esto es lo que ustedes ven. Pero en cualquiera de los casos, si ustedes están enfrentados a un nuevo patógeno, del cual saben poco, entonces probablemente deberían tratar de trabajar en un laboratorio de bioseguridad de tipo 3. Y lo que tienen que realizar son cultivos celulares. Perdón, no sé si me respondieron. ¿Ustedes vieron algo de cultivo celular o no vieron nada de cultivo celular en una clase anterior? Sí, profe, si vimos algo. Sí lo vimos. Ya, entonces más o menos manejan el tema del cultivo celular. El cultivo celular, ¿cierto? Principalmente permite estudiar, crecer virus, células en estas botellas plásticas que se colocan con estos líquidos. Estos líquidos rojos son los medios de cultivo, ya los medios de cultivo, en la próxima diapositiva sale, le permiten a las células estar vivas. Entonces las células crecen acá, en la parte de abajo de ese contenedor, o en pocillos de placas de 24 o de 12, o muchas veces hay células que crecen en suspensión. ¿Ya? Ese medio de cultivo rojo que está ahí, ¿qué es qué es lo que tiene? Sales, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, lípidos, proteínas, suero, elementos traza, todo lo que necesita una célula para poder sobrevivir. Todo. Ya es básicamente una sopa de nutrientes en donde las células pueden crecer. Entonces, los medios de uso más común que nosotros tenemos en el laboratorio son el MEM, que se llama el medio esencial mínimo. Luego hay uno que se llama el DMEM, que es el medio esencial mínimo modificado con la D de Dulbeco, y otros medios como el RPMI, el Optimem, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de medios de cultivo celular. ¿Ya? Y aquí yo les voy a dejar el video, ya que tuvieron una clase de cultivo celular. Este video está hecho, está muy bueno, ya va paso a paso por el procedimiento de cultivo celular. Pero ustedes lo pueden ver en su casa. Entonces lo que uno hace es crecer células en estas placas, en estos pocillos de las placas. Uno está constantemente chequeando en el microscopio óptico de luz, que las células estén bien, que las células crezcan bonitas, y por lo general, cuando uno agrega un virus dentro de estos cultivos celulares, se produce algo denominado el efecto citopático, ya en donde las células se ven alteradas, ya no están normales. Por ejemplo, acá tenemos dos líneas celulares diferentes. Las VEROE6, que están acá arriba, que son células no infectadas, y así es como crecen. Está la monocapa completamente confluente, ya hay una célula, dos, tres, cuatro, probablemente unas 300 o 400 células en este puro campo visual, pero están normales, no están anómalas. En cambio, estas que están al lado, a las cuales ustedes le agregan un poco de virus crecido en el laboratorio o la muestra que sacaron del paciente, lo que ven acá es que se produce efecto citopático. Y el efecto citopático puede ir desde algo más o menos leve, por ejemplo esto, es más o menos leve, no es tan evidente, en donde las células se comienzan a redondear, las células están un poquitito moribundas, ¿ya? Lo mismo acá, en esta otra línea celular, las de F1, el efecto citopático es moderado, es leve. Hay redondeamiento, si las células se redondean, se ven como redondas, quiere decir que se están despegando del sustrato, de la placa o de la botella donde están creciendo.
Las células pueden, en algunos casos, morir, de hecho, ya hay algunos virus que lo que hacen, por ejemplo, el rotavirus, cuando uno crece rotavirus en laboratorio, infecta las células y en 48 horas esta monocapa de células desapareció. Explotaron las células. Simplemente no queda nada. Lo único que queda es el líquido rojo, y en ese líquido rojo están todas las partículas virales que salieron de las células donde estaban infectando. Entonces, en este caso, en el caso que estábamos nosotros viendo, en el caso hipotético, tenemos acá células no infectadas, en A, acá en B tenemos células que estuvieron infectadas, y esto es 24 horas post-infección, y esto ya es 48 horas post-infección en C, y en D tenemos 72 horas post-infección. Entonces aquí algo está pasando. Evidentemente algo está pasando. La semana pasada nosotros vimos estos, que se llaman los sincicios, ya en donde se comienzan a fusionar las células unas con otras. Eso es parte del ciclo natural de algunos virus. ¿Ya? Entonces aquí un gran sincicio, ahí hay una magnificación del núcleo de algunas de estas células. Fíjense en los núcleos, están apuntando a que en algunos casos el núcleo se está empezando a fragmentar, y en 72, después de las 72 horas post-infección, las células ya comienzan a morirse por apoptosis. Entonces aquí tienen algún indicio de qué es lo que podría estar pasando. Yo los voy a ayudar porque ustedes no tienen por qué saber de qué se puede estar tratando esto, así que los voy a ayudar. Esto se podría tratar de un paramyxovirus. Un paramyxovirus, los paramyxovirus son una familia de virus, ¿ya? Pero que ustedes tienen que empezar a atar cabos. Tienen que decir, a ver, estos son gente que estuvo en contacto con cerdos, gente que estuvo en contacto probablemente con cierto tipo de murciélagos. El virus, una vez crecido en laboratorio, genera sincicios. Eso es muy característico de los paramyxovirus. Entonces, por región geográfica, por efecto citopático, ustedes pueden sugerir que es un paramyxovirus, ¿ya? Y en este caso, los paramyxovirus que circulan y que podrían calzar con el perfil de lo que estamos viendo son el virus Nipah, el virus Hendra. ¿Alguien ha escuchado hablar de esos virus alguna vez? No, profe. ¿No? Nipah o Hendra. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito de Nipah o Hendra. Entonces ese fue el paso 1. Aíslan el virus. Ahora tienen un cultivo celular que fue infectado, por lo tanto tienen un líquido. Ese líquido rojo ahora ya está lleno de virus. Y con ese líquido rojo que está infectado, que tiene harto virus, ustedes pueden seguir haciendo algunos experimentos. Entonces la pregunta es, ¿por dónde seguimos ahora? ¿Cómo sabemos realmente, cómo comprobamos realmente de qué virus se trata? Y aquí yo les voy a dar también una pequeña ayudita, ¿ya? Esto es lo que ha pasado con el coronavirus actual, con el SARS-CoV-2. Esto partió el año 2019. Se supone que los primeros casos fueron en diciembre del 2019, pero en realidad se sabe que, que la pandemia puede haber empezado mucho antes que eso, por lo menos un mes antes de lo que China dijo, ¿ya? Pero lo cierto es que el 31 de diciembre del 2019, China recién alertó a la Organización Mundial de la Salud de esta neumonía de origen desconocido. China, ojo, tiene historial con los coronavirus. Ellos sabían perfectamente que podría tratarse de un coronavirus, ¿ya? Entonces los primeros casos de coronavirus fuera de China se empiezan a dar en enero, evidentemente, porque la gente ya había comenzado a viajar, gente que no tenía idea que estaba enferma, se toman aviones, un día están en China, el otro día están en Estados Unidos, y la enfermedad se empieza a propagar hasta que el 30 de enero se declara la emergencia global, eh, y empieza a ocurrir todo lo que nosotros lo que nosotros conocemos. El 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia, y de ahí los muertos se comienzan a acumular a nivel mundial durante el año 2020, 2021, y quién sabe hasta cuándo va a durar esta pandemia. Entonces, esto es más o menos lo que todos conocemos, pero desde el punto de vista científico, hay dos sucesos que son súper importantes, que los quiero agregar en esta línea de tiempo, que son estos. El 11 de enero del año 2020, China liberó la secuencia genética del coronavirus. Es decir, al 11 de enero ellos fueron capaces ya de crecer el virus en el laboratorio, de secuenciarlo, es decir, de saber exactamente el genoma del virus,
y por lo tanto, esto es un tiempo bastante corto. Estamos hablando, hace 20 años atrás hubiera sido imposible que en un mes ellos pudieran tener la secuencia genética del virus. ¿Ya? Estos son tiempos muy, muy cortos. La secuencia genética. Y hay otro evento que es muy, muy importante, que ocurre el 13 de marzo, cuando se publica en la revista Science la estructura cristalográfica de la proteína de Spike del virus. Y aquí nuevamente quiero hacer hincapié en el tiempo, en el timing, ¿ya? Porque en 2 meses obtener el cristal de la proteína y saber exactamente la estructura de la proteína de fusión es realmente algo completamente inédito, ¿ya? Y fue logrado en muy, muy poco tiempo. Entonces, me quiero quedar con esta parte de acá. ¿Por qué es importante saber la secuencia genética del coronavirus? Y en el caso que nosotros estamos viendo, también es importante saber la secuencia genética del virus. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos empezar a emplear esta técnica, detectar el genoma del virus. Para saber, para saber, para poder hacer un PCR, tú tienes que conocer a tu enemigo, ¿ya? Vamos a decir el enemigo del virus. Entonces, la secuencia genética del virus es fundamental. Y es fundamental porque la técnica de PCR es necesario un reactivo de la técnica de PCR, se requiere que sea súper específico contra ese virus y no contra otros. Fíjense, esta es una tabla en donde yo les demuestro todos los diferentes virus patógenos, humanos y no humanos algunos, que son detectados en la actualidad por PCR. PCR o RT-PCR o alguna variante del PCR. Y aquí está qué es lo que se ocupa como muestra inicial, porque no todos los virus, ¿cierto?, se toma la misma muestra. En algunos casos es el plasma, fluido ocular, sangre, secreciones genitales, por ejemplo, en el caso del papiloma, suero, muestras respiratorias, si uno quiere hacer PCR de virus respiratorios, etc. En todos los virus se ocupa algo diferente. En el caso del que estamos viendo nosotros ahora, dijimos que el Nipah y el Hendra son paramixovirus. Entonces ustedes van a la literatura, se devuelven un paso atrás, ven de qué se trata. Este es un virus, un paramixovirus, tiene una estructura bastante simple, un material genético de RNA, de hebra simple, que codifica estas 9 proteínas que ustedes están aquí. ¿Y por qué tienen que volver un paso atrás? Porque lo que ustedes tienen que hacer es un PCR. Y para hacer el PCR necesitan saber la secuencia del virus, ya lo dijimos. Pero además, para hacer un PCR, necesitan también que del líquido que ustedes tomaron en su laboratorio, necesitan extraer el material genético del virus. ¿Y cómo extraen el material genético del virus? Y esto se hace ahora con un PCR contra el coronavirus, se hace lo mismo. El primer paso es extraer el material genético del virus. Y no tienen que espantarse por esto, porque en la actualidad existen kits, como estos que están aquí, que hacen bastante sencilla la labor de extraer material genético viral. Están hechos para eso. Ya este es uno de los mejores kits que existen en el mercado. Ya no me están pagando por si acaso, pero es uno de los mejores. Y entonces ustedes toman su muestra, esa muestra que crecieron en el laboratorio, y en varios pasos sucesivos homogenizan y lisan la muestra, porque ahí hay células, hay membranas, hay virus, hay de todo, y en pasos sucesivos de centrifugaciones, ustedes separan las fases acá. En la primera muestra hay una ensalada de cosas, RNA, proteína, DNA, de las células infectadas, pero los separan, ¿ya? Y aquí lo que ustedes van a tener una fase acuosa y una fase no acuosa, y en la fase acuosa es donde queda el RNA, mientras que el DNA y las proteínas quedan acá abajo. Se centrifugan, acá precipitan el RNA con isopropanol, va a quedar un pequeño pellet, que se le denomina, ahí pegado en el fondo del tubo, y después simplemente resuspenden eso en agua. ¿Cuánto puede tomar esto? Puede tomar hasta 2 horas, por ejemplo. Nosotros cuando hacíamos en el laboratorio extracción de RNA para el PCR de los pacientes, cada operario se metía en una descampana de flujo y hacía, perdón, hacía 24 muestras por cada tanda. Y en extraer RNA de 24 muestras se toman 2 horas aproximadamente, utilizando este tipo de kit. Entonces, después que tienen el RNA extraído, acá, purificado, extraído, ustedes pueden hacer su PCR. Y el PCR tiene varias partes, tiene varios componentes.
Ya ustedes mezclan básicamente en un tubo de PCR, que se llama, que son más chiquititos, mezclan la muestra, en este caso era RNA, pero voy a volver al tiro a esto, muestran la polimerasa, que es una enzima, que es una DNA polimerasa, un buffer que les permite mantener un pH, una concentración de nucleótidos, etc. Los nucleótidos, a veces no vienen incluidos en el buffer, y esto, los primers o partidores o cebadores, dependiendo del libro que ustedes lean, esto es lo que le da la especificidad al PCR. Por eso se necesitaba saber la secuencia del virus, porque fíjense, una vez que agregan todo esto en un tubo, ustedes colocan el tubo en el termociclador, esta máquina que está aquí, hola, Hola, profe. disculpen, pero ahora arreglé un poco el tema. ¿Dónde me quedé? ¿En el PCR? Sí, ¿En el PCR, perdón? sí, Ya, los partidores, ¿ven la pantalla, cierto? sí, profesor. Sí, El partidor, esto que está aquí, es una pequeña secuencia de DNA cortita, de 20 nucleótidos. ¿Ya? Pero son 20 nucleótidos que son un match perfecto en alguna región del genoma del virus, en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, por eso son específicos. Se pegan ahí durante esta parte del PCR que se llama el alineamiento, se alinea el partidor con la secuencia de RNA, y si hay match, entonces luego viene la polimerasa, esta que estaba acá, la TAC polimerasa, y parte desde aquí, desde el partidor, desde el extremo 3' del partidor, y comienza a completar la síntesis del DNA. Y este ciclo de naturación, alineamiento y extensión se repite, y se repite dentro de esta máquina del termociclador, se repite 30, 40 o incluso 50 veces. Entonces, al final, si es que ahí había una muestra de virus, por ejemplo, en este caso, al final de la técnica, ustedes, esto es antiguo, esto no es lo que se hace en la actualidad, pero corrían la muestra en un gel, en una electroforesis de gel de agarosa, aquí, y si la muestra era positiva, entonces ustedes podían ver que al correr el gel, veían una banda que se teñía con bromuro de tidio, y la banda tenía el peso que ustedes más o menos estimaban que debía tener, el tamaño que debía tener. Eh, Espérenme un poquitito, voy a... ¿Están viendo el video?
Sí. Bueno, básicamente, cuando uno está trabajando con RNA, en el caso del virus que era de RNA, lo que se hace es un RT-PCR. ¿Por qué RT? Porque es una transcripción reversa. Primero se hace un proceso llamado transcripción reversa y luego se hace el PCR, porque el PCR parte del DNA y ustedes tienen el RNA que habían extraído utilizando el método, el kit que yo les había mencionado recientemente. Entonces, ¿cómo transforman el RNA en DNA? En realidad es un paso que puede demorar hasta 1 hora. Voy a ir adelantando un poquitito. Entonces, esto es lo que la célula hace normalmente. Transcribe el DNA a RNA. Eso es de biología celular, ¿cierto? La enzima que hace eso es la RNA polimerasa. En cambio, en una transcripción reversa, lo que se hace es tomar RNA de hebra simple, como por ejemplo el RNA viral, y transformarlo en DNA de doble hebra durante la transcripción reversa. Y eso se hace utilizando una enzima, y la enzima se llama transcriptasa reversa. Esas enzimas se pueden extraer de los retrovirus, porque esas enzimas las poseen los retrovirus. Aquí está el primer paso. En el RT, en la transcripción reversa, igual se utiliza un partidor, y ese partidor puede ser específico nuevamente para la secuencia del virus. Por eso necesitaban saber la secuencia del virus. El partidor se une a la secuencia del RNA viral, ya hay complementariedad, y luego la enzima transcriptasa reversa sintetiza DNA a partir de, utilizando como molde esto que está acá abajo, que es RNA. Y se genera una especie de híbrido ahí, RNA-DNA, que es conocido como DNA complementario. Pero luego vienen las polimerasas de la reacción del PCR, ahora estamos en la parte del PCR, que es la que habíamos visto recién, y comienzan los partidores nuevamente se unen, ¿ya? Y ahora vienen las DNA polimerasa, y lo que hace es fabricar DNA a partir del DNA que había sido recientemente sintetizado. Y como les dije, ese ciclo se repite. Se hace una vez, 2 veces, 3 veces. Esto es exponencial. Si la muestra es positiva, la cantidad de amplicones de estos pequeños trozos, moléculas, comienza a crecer exponencialmente. Exponencialmente. Entonces, al final de la reacción de PCR, lo que ustedes tienen es millones de copias de esa región específica del DNA o RNA viral o lo que ustedes estén determinando. Entonces, ¿qué cosas se necesitan acá para el RT? El RNA que se extrae, los partidores que se mandan a hacer, sabiendo la secuencia del virus, la transcriptasa reversa que se compra, hay varias compañías que la venden, el buffer, los nucleótidos, porque si ustedes van a construir DNA o RNA, necesitan los nucleótidos, la polimerasa, todo eso es lo que se necesita. Pero yo les dije que esto es un poquitito parte del pasado. Ya una vez que termina el PCR del termociclador, usted saca el tubo, lo carga en un gel y el gel lo ve para ver si tiene el amplicón. Eso es un poco parte del pasado. ¿Ya? Porque lo que se ocupa hoy en día en el PCR de coronavirus y en general, se ocupa una técnica que se llama el PCR en tiempo real. Y ustedes me van a decir, ¿por qué en tiempo real? Entonces aquí me gustaría compartirles este otro video, porque este video ya es relacionado con lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Yo lo voy a ir adelantando un poco porque es largo ya, pero ustedes lo pueden ver con mayor detalle en sus casas. Esto es una persona, ¿cierto? Un laboratorio.
Lo primero que se hace, como les dije yo, para detectar, por ejemplo, el coronavirus, es que se trabaja con purificando el RNA del virus. Y el RNA del virus se purifica utilizando los kits que nosotros conocíamos. Entonces, fíjense, acá están trabajando en laboratorios de bioseguridad de tipo 2, la persona no está con mascarilla para extraer RNA, no es necesario. Y como los kits son bastante, traen hasta un manual de instrucciones, básicamente ustedes tienen que ir siguiendo paso por paso lo que el kit les va diciendo, que es mezclar el buffer de lisis con la muestra, luego mezclar isopropanol con la muestra, centrifugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, si tienen 2 muestras, es un proceso que puede tomar 20 minutos, pero si tienen 24 muestras, es un proceso que puede tomar 2 horas. Ahora, esta persona, si está trabajando con muestras humanas y está sin mascarilla, está haciendo un tremendo error. Nosotros trabajábamos con doble guante, de hecho, doble guante, con mascarilla, con protector facial, con protector en la cabeza, doble guante y con doble protección acá también. Llevamos el delantal y sobre el delantal van estos elementos de protección personal que luego se botan a la basura. ¿Ya? Entonces ahí tienen las centrífugas. Esos son pasos sucesivos de mezclar buffer, centrifugar y mezclar buffer y centrifugar. Quiero saltarme un poco en la parte más del PCR propiamente tal, ¿ya? Porque después de que se extrae el RNA, comienzan a hacer la reacción de PCR, ¿ya? Se mezclan los partidores, se mezcla el RNA extraído, se mezcla el buffer, todos los componentes se mezclan en estos tubos de ensayo. Son pequeños, son tubos de 1,5 ml. Y finalmente comienzan a cargar eso en los tubos de PCR. Esos chiquititos que están ahí sobre el mesón son más chiquititos, son de 0,6 o 0,2 ml. Se carga la muestra de reacción ahí. Cada uno de ellos debe llevar una muestra de un paciente. Y eso se coloca dentro del termociclador. Porque el PCR en tiempo real igual lleva un termociclador. El termociclador es el que hace la reacción el que permite la reacción de PCR. Y ahí está mostrando, cuando vean el video con más calma, fíjense que cada reacción se hace en piezas diferentes. Ya cuando ustedes hacen la extracción de RNA, no puede ser la misma pieza de donde realizan el PCR. En este caso, en esta máquina en particular, los tubos se cargan en una especie de rotor, ese que se ve ahí, se colocan ahí, en el termociclador, y luego uno básicamente tiene un tiempo donde el PCR comienza a correr, y el PCR toma 1 hora, 1 hora y media, o incluso 2 horas. Uno programa, estas máquinas son completamente automatizadas, programa el termociclador, le dice cuáles son los ciclos, 95 primero, 55 después, 72 al tercer paso, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber un control negativo, una muestra que ustedes saben que está negativa, ¿ven? Pero ¿por qué se llama en tiempo real? Porque este tipo de termocicladores ya no tienen que ustedes correr un gel de agarosa para ver el resultado. Les van dando el resultado en tiempo real. Cada muestra comienza a generar un patrón, ¿cierto? Gráfico. Y aquí lo que está mostrando ella es que el control negativo les tiene que dar negativo, ¿ya? Una línea que nunca despega. Perdón, voy a retrocederlo un poquito. Una línea que nunca despega, que se mantiene por allá abajo. En cambio, si la muestra está positiva, si la muestra contiene RNA viral, va a comenzar a amplificar, y la amplificación va a comenzar a verse acá, porque la amplificación en este caso está modificada, y lo que comienza a ocurrir es que en cada ciclo, si hay un material genético de virus, va a comenzar a aumentar la fluorescencia en estas muestras de PCR. Y eso lo lee la máquina y comienza a subir
esta banda, esta parte del gráfico que ustedes ven ahí, sube, y eso les dice a ustedes que la muestra está positiva. Y esto se puede ver en tiempo real. Por lo general son 40 o 45 ciclos. Por lo tanto, ya después de una hora de que la muestra está corriendo, ustedes pueden fácilmente saber qué muestras están positivas y qué muestras están negativas. Y aquí en esta máquina uno puede cargar hasta 100 muestras de una sola vez. 96 muestras en realidad. Entonces esas son muestras positivas. Esas que suben así de esa manera son positivas. Las que son más complejas son estas que empiezan a subir por acá al final, que probablemente sean negativas, ¿ya? O que nunca suben. Las que nunca suben son negativas. Les pido si lo pueden ver en su tiempo, que tengan tiempo libre. Pueden ver la... Voy a ir un poquitito más rápido porque me perdimos tanto tiempo que los partidores se pueden diseñar. Para más detalle nosotros podemos conversar en la próxima clase si es que lo desean. Los partidores, sabiendo la secuencia del virus, ustedes diseñan los partidores y los pueden diseñar de acá utilizando las bases de datos de la NSBI. Si se van a la página web de la NSBI, incluso pueden bajar la secuencia de un virus. Dicen secuencia NIPA virus. Bajan una secuencia, luego pueden hacer los partidores de PCR acá y el programa les va a decir cuáles son los mejores partidores. Y una vez que ustedes decidan cuáles son, los mandan a hacer a una compañía y le llegan de vuelta y pueden empezar a hacer su producto de su PCR, a setear su PCR. Para que no les digan, porque ojo, que he escuchado mucho y ahí circula mucho en redes sociales que el PCR no sirve para detectar virus, que el PCR es inespecífico, que en realidad no fue hecho para esto, que el premio Nobel dijo no sé qué cosa. Por favor, ustedes tienen que decirle a esas personas, no, el PCR es sumamente específico, punto uno, es muy sensible, punto dos, quiere decir que ustedes pueden detectar muy poca cantidad de virus. Una persona que tiene muy poco virus es detectable por PCR porque la técnica es muy sensible. Piensen en aquellos que se han infectado recién. Fui a la casa de mi abuelita el día domingo, me infecté el día domingo, ya, pero no tengo síntomas hasta el día viernes. Entonces, entre domingo y viernes el virus se está incubando, ustedes no tienen ningún síntoma, pero la reacción de PCR les puede decir rápidamente si ustedes ya tienen el virus en sus cuerpos, porque la técnica es muy sensible. Y es muy sensible por lo que estuvimos hablando, porque se amplifican millones de veces un fragmento específico del genoma del virus. Ahora, si el PCR les da positivo, esto es innegable, están en presencia del virus Nipah. Y yo le dije, no los quiero asustar, pero el virus Nipah, cuando empiecen a averiguar un poco sobre el virus, es el virus en el cual se basaron para hacer la película Contagio, que es probablemente una de mis películas científicas favoritas. ¿Ya? Los que no la han visto, tarea para la casa, vean la película. Está muy bien hecha. Esta película es desde 2013, si no me equivoco, eh, pero es escalofriantemente similar. Las imágenes, lo que se ve, son escalofriantemente similares a lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Ya? Esta película tiene mucho asesoramiento de científicos de alto nivel. Solo que la película es bastante peor que lo que sucede ahora, porque el virus Nipah, para los que no lo sepan, tiene tasas de letalidad de hasta el 70%. ¿Ya? Y precisamente el virus Nipah se transmite, los cerdos se infectan al estar en contacto con las heces del murciélago de la fruta. Un cerdo contagiado puede contagiar a un humano a través de contacto directo. Y es así como se produce el contagio de virus Nipah y también de virus Hendra, muchas veces. Entonces, cuando revean o cuando vean por primera vez la película Contagio, acuérdense del virus Nipah. Para ir terminando, ¿qué más se puede hacer? Recuerden, lo primero que se pudo hacer fue el aislamiento del virus, eso era lo más sencillo de hacer, no les da tantas pistas sobre de qué virus se trata en específico, pero pueden obtener el virus. Sabiendo el genoma del virus, pueden hacer PCR, RT-PCR o PCR en tiempo real. Pero además nosotros podemos hacer detección de antígenos virales, de proteínas virales. Pero para ello hay una complicación un poquitito extra, que es que para hacer detección de antígenos, nosotros necesitamos anticuerpos que detecten las proteínas del virus. Entonces, teniendo el anticuerpo, ya se vuelve más fácil. Teniendo un anticuerpo que detecta alguna proteína viral,
nosotros podemos hacer inmunofluorescencia, ¿ya? Por ejemplo, estas son células infectadas, cada uno de estos puntos azules es un núcleo de una célula. Entonces, lo que podemos hacer es, teniendo el anticuerpo, este anticuerpo de acá, el anticuerpo primario, se lo agregamos a estas células que están procesadas ya. El anticuerpo reconoce la proteína del virus, el antígeno viral, ¿cierto? Y luego agregamos un segundo anticuerpo, este celeste, que se une al primer anticuerpo, y ese lleva un fluoróforo de color verde. Entonces miramos esto en un microscopio de fluorescencia y ustedes pueden detectar virus, pueden detectar la presencia de células infectadas mediante microscopía de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia es más común, ya existe, está bastante más, en la universidad hay varios microscopios de fluorescencia, y esta es una técnica que se ocupa mucho en Chile, en las clínicas, en los hospitales para detectar virus respiratorios. No es tan sensible, por supuesto, porque aquí tienen que detectar que la célula está infectada, las células de cultivo. Pero también pueden hacer ensayos de tipo ELISA, y aquí el video también se los dejo, un video largo, eso sí, de 20 minutos, de tipo ELISA, en donde si tienen un anticuerpo ustedes, pueden colocarlo sobre una superficie sólida, como por ejemplo esta placa que está aquí, una placa de 96 pocillos, colocan el anticuerpo y luego colocan sobre el anticuerpo su muestra. Entonces, este es un anticuerpo que se llama de captura. ¿Por qué de captura? Porque si su muestra tiene proteínas virales o tiene virus, va a ser capturado eso por el anticuerpo. Va a quedar unido su virus o su proteína viral a el anticuerpo. Y luego agregan un segundo anticuerpo que lleva un indicador, un colorimétrico, y si la muestra es positiva, entonces se le va a colorear fuertemente, puede ser amarillo, azul, depende de qué es lo que estén utilizando. Y si la muestra es negativa, no se le va a colorear. Va a quedar más o menos blanca o del color que era el buffer. Ustedes han visto esto ahora en la pandemia. Ustedes lo han visto. Esta es la lógica de los test rápidos de anticuerpos. No sé si ustedes han hecho, perdón, es de la lógica de los test rápidos de antígeno. De antígeno. Lo corrijo inmediatamente. No sé si se han hecho test de antígeno en la actualidad, pero ocupan una lógica como esta. ¿Ya? Ustedes quieren saber si están infectados, entonces se hacen un test rápido de antígeno, este que está aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y si ustedes están infectados, rápidamente, esta línea siempre tiene que salir positiva, la del control, pero si están infectados, esta otra línea se les va a marcar, lamentablemente. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se marca esa línea? ¿Cómo funciona esto? Ustedes colocan su muestra aquí, una muestra nasofaringea, se tienen que colocar un cotonito por la nariz, la colocan aquí, le colocan un buffer y la muestra comienza a fluir, a moverse, ¿cierto? Por esta cinta que va por dentro de acá. Entonces la muestra la colocan ahí, acá la muestra en esta región de aquí que se llama la región de marcaje, la muestra se une a estas partículas pequeñas de oro o de otros tipos de componentes químicos, y sigue corriendo la muestra, sigue corriendo, y si la muestra es positiva, acá en la zona de la línea, esta zona de la línea de aquí, hay anticuerpos específicos que reconocen el virus, al igual que acá. Entonces, todos los virus que van fluyendo, se van a quedar atrapados aquí en esta línea, y la línea se va a empezar a colorear, porque va a empezar a quedarse atrapados muchos virus, y el virus venía marcado con esto de acá, y la muestra, la línea va a salir positiva, y por lo tanto ustedes pueden decir que están infectados, lamentablemente. Funciona bastante bien, no es tan sensible como el PCR, pero el Ministerio de Salud ahora de hecho lo está ocupando para hacer testeo más rápido, porque esto es mucho más rápido. Como les dije yo, un PCR necesitan por lo menos 2 horas, perdón, unas 3 horas en general para poder tener un resultado de un PCR. En cambio, pueden tenerlo en 15 minutos. Y finalmente, algunas pruebas indirectas, yo les dije que estas no detectan directamente proteínas del virus, antígenos del virus o material genético del virus, sino que anticuerpos o otras moléculas que han sido producidas por su cuerpo, por su organismo, una vez que han estado infectados. Este también es el otro tipo de test rápidos que existen en la actualidad, que es el test rápido de anticuerpos. Y la lógica es diferente. Ya no sé si ustedes han hecho test rápido de anticuerpos en alguno de estos meses durante el año, ya son bastante menos sensibles, porque aquí lo que detectan son anticuerpos que ustedes han
han producido si es que estuvieron infectados. Y la producción de anticuerpos no es rápida, no es instantánea. Ustedes se infectan el día de hoy, van a tener anticuerpos en 2 semanas más. En una semana recién van a tener una pequeña cantidad de anticuerpos. Pero la lógica detrás de estos test es que ustedes ahora tienen en el soporte sólido, ahí, en el test, tienen un pedazo de proteína viral, purificada en laboratorio, crecida en laboratorio, lo colocan ahí, en alguna de estas regiones que están ahí en el test. Entonces, corren su muestra, que es de sangre, por lo general, se pinchan el dedo, corren su muestra de sangre, y si hay anticuerpos que reconocen el virus, entonces esos anticuerpos se van a quedar pegados al antígeno viral. Y luego con un indicador o con un segundo anticuerpo, eso se va a comenzar a colorear. Entonces, es indirecto porque detectan anticuerpos en la muestra del paciente. Es una respuesta producto de la infección viral. No detectan directamente partículas virales o material genético viral. No sé si tienen alguna duda. Lamento las desconexiones, pero voy a tener que conversar con Víctor. Espero que no se vuelva a repetir. No sé si alguien tiene alguna duda. Las podemos responder rápidamente. Profe, no se preocupe si cualquiera puede tener problemas de conexión. Sí, bueno, es por entender. ¿Quién era el que estaba grabando, perdón? ¿Quién estaba grabando? Yo, profe, ¿Matías? sí. No sé cómo quiere que le pase la grabación o qué onda. Usted dígame, lo que se le Eh, haga más fácil. si quieres, puedes tratar de subirla a un drive y yo la puedo bajar. Ok, No sé, porque no creo que la puedas mandar por mail. no, no creo. Ya, ya, entonces la subo a un drive y le paso el link. Se lo mando por correo. Ah, ya, ahí está el correo. Sí, ahí está mi correo. Ahí está mi correo. Ok. Y yo voy a hablar con Víctor para que la podamos subir. Bueno, ya, ahí se la mando.